Un saludo cordial, señores y señoras. Desde la Presidencia de la República ha emanado una convocatoria para las bases del partido en el poder para presionar al Congreso de la República a fin de que, antes del último día del actual mes de agosto, se elija al fiscal general y al fiscal general adjunto. El Congreso, por su parte, está dando vueltas como el hámster en 10.000 complicaciones, contradicciones de toda naturaleza que han paralizado prácticamente la actividad legislativa. El corre-corre del tiempo no ha permitido que, a estas alturas del año, el Congreso haya ejecutado una agenda adecuada que nos llene de esperanza, por lo menos, a los hondureños. Estos dos asuntos, como otros del acontecer nacional, desde la óptica de un estudioso, de un analista, maestro, académico, abogado, médico, exdiputado, nos hace el honor de acompañarnos hoy el doctor Denis Castro Bobadilla, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro plató. Es un gusto tenerle aquí, doctor Castro. Darío, el placer es mío. Realmente es mío. Yo tengo una deuda con usted. Usted me invitaba antes y 2 veces he tenido que decir que no. Uno, porque tenía un viaje y uno no explica los asuntos privados en esa cosa. La otra no me recuerdo qué era, pero la verdad que a mí me da gusto. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no conversar? Igualmente, le agradezco muchísimo por estar aquí. ¿Cómo toma usted ese anuncio o esa convocatoria de parte de la Presidencia del Poder Ejecutivo para presionar al Congreso con una manifestación callejera que conduce a exigir que se elija al fiscal general y al fiscal adjunto? Como una normativa de la presente administración en términos generales. ¿Por qué razón? Mire, al contrario, le voy a devolver la pregunta a usted. ¿Ha visto usted algún despacho, alguna acción de buscar diálogo nacional? ¿Usted ha visto en algún momento que en la Casa de Gobierno se ha recibido, por ejemplo, a toda la bancada del Partido Nacional, a la bancada del Partido Liberal, en pleno y con las cámaras abiertas, transparente, buscando consensos y oyendo a la ciudadana presidenta en algo que le interese? ¿Usted ha visto en algún momento que las fuerzas políticas del Congreso han sesionado como usted y yo sabemos que se han realizado en el pasado? Yo creo que no lo hemos visto los hondureños. Entonces es normal. Lo que usted está viendo ahora, entre comillas, es normal. Es una imposición, es porque me urge. Y es que el país está en cuidados intensivos en ese campo. Mi pregunta sería esa. Yo digo que no. Yo creo que aquí hemos llegado a irrespetar lo que es la legalidad y un Estado de Derecho. La legalidad no solamente basta con que usted tenga leyes en un país. Es el principio de legalidad lo que tiene que prevalecer. Luego, cada quien en la trinchera que le corresponda. Usted fue diputado, pero usted no podía soslayar, traspasar, invadir el campo del Poder Judicial. Usted tiene que tenerlo claro. Usted no puede invadir como diputado las funciones del Poder Ejecutivo, porque esa no es su función. Pero a la inversa, en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, eso tiene que prevalecer. La democracia es algo muy débil. Quiero que lo sepa, que es la forma de gobierno en ciencias políticas más débil de lo que ha creado el ser humano. Y le quiero decir, porque hay otras formas de gobierno que son fuertísimas. Muchísimas gracias. Le ofrezco un cafecito, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Usted va a ver la forma de gobierno, por ejemplo, de Norcorea. Nadie piensa. ¿Quién lo tiene usted pensando? Usted no tiene que pensar. Claro. ¿Quién piensa, aparte de lo que puede ocurrir en otro ejemplo que podamos tener, fuera del contexto? Vaya, en Irán. Las mujeres no pueden andar sin nada. Casi ni respirar. Exacto. Y con los calores que hay ahí. ¿Qué me quiere decir con todo eso? Que una convocatoria a protestas para presionar al Congreso a fin de dar un paso tan importante como elegir fiscal general y adjunto
¿No es democrático? ¿No es el proceder adecuado en este momento? Pues pareciera que tratamos de... Bueno, ya ocurrió en el pasado reciente, cuando usted recuerda que hubo una manifestación en los bajos del Congreso que se presentó la presidenta electa. Para mí no fue correcto. ¿Por qué razón? Porque eso es invadir territorio, no solamente territorio de naturaleza física o estructural, es invadir las decisiones internas de un poder del Estado. Sí, institucionalmente. Institucionalmente, claro. Y luego yo soy de los que creo que lo que usted miró, por el cual está siendo enjuiciado Donald Trump, se negaba a aceptar algo que era una realidad. Entonces entró en lo que se llama alucinaciones e ilusiones, ideas delirantes, que eso ocurre en las personas cuando están o van a un cargo. Y luego cuando usted está en el poder, usted también puede tener ideas delirantes, usted puede tener ilusiones y alucinaciones. Esa presión desde la presidencia de la República ocurre en momentos en que el Congreso está trabado en 10.000 contradicciones, trabado en una serie de tropiezos para desarrollar con normalidad una sesión, con una rebelión de los diputados del Partido Nacional de por medio. ¿Qué pasa en el Congreso? Dedíqueme unos minutos, por favor, para una reflexión suya desde los ojos de la experiencia. Mire, yo pienso en una palabra, seamos concretos. El Congreso no ha tenido la oportunidad más mínima de diálogo. Desde que inició sus funciones hasta este momento, tengo la impresión, espero en Dios equivocarme, pero yo no le he visto la oportunidad de dialogar. Es más, hemos entrado en una etapa donde yo tengo que debatir con usted a través de las redes sociales e insultarlo. Recurro al insulto porque usted no está de acuerdo conmigo y porque usted no piensa igual que yo. Y a mí me parece que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué está ocurriendo eso allí? Porque somos un país que hemos entrado al límite de la intolerancia, donde el umbral, usted sabe que hay umbrales para todo, el umbral de la tolerancia está tan bajo que si usted no piensa como yo, usted es mi enemigo. Este país tiene dos polos, nada más. O estás conmigo o sos mi enemigo. Y eso no debe de ser, a mi criterio. Yo con usted fue, en la misma época que yo estuve, usted tenía una experiencia previa. Usted dio puntos de vista. Probablemente yo no estaba de acuerdo, o al revés, usted no está de acuerdo con lo que yo haya planteado. Pero yo no recuerdo haberle faltado el respeto. Yo no recuerdo haberlo agredido a usted. Personalmente, puedo decir con las disculpas del caso al honorable diputado Darío Vanegas, creo que en esta ocasión no voy a compartir con usted tal cosa, etcétera, etcétera. Creo que el nivel de respeto entre nosotros está tan bajo que tenemos que hacer uso de los recursos de la diatriba, de la injuria, de la difamación, de las palabras soeces, de venir a estos programas a faltar el respeto al televidente, como a usted mismo, como a cualquier punto de vista. Y yo creo que yo no tengo que... Sé hasta dónde creo, ¿verdad? Y si alguna vez yo he cruzado eso, pues yo soy de los que pido disculpas y si es posible hasta el perdón. Conozco el perdón. Pero igualmente uno debe de pedirlo. ¿Y quién debería propiciar el diálogo en el Congreso? El presidente del Congreso y toda la junta directiva. Es una responsabilidad de una junta directiva que todas las cosas se hagan por consenso y no por imposición. El consenso, el diálogo y la convergencia es lo que permite que una sociedad fluya. Y lo que está en el Congreso es el corte transversal de nuestra sociedad, porque así lo dispuso la población. Pero ¿cuál población? ¿Qué tipo de población? Porque le estoy seguro que aquí se aplica el populismo que hay en América Latina y que ya empieza a revertirse desde América del Sur. Viene ya el desenvolvimiento. Usted lo ve lo que ocurrió en Argentina. Las elecciones de ayer, es interesante el fenómeno que ya viene desde la Argentina. La Argentina está quebrada. Sí. La Argentina tiene, usted va con $100 y usted la pasa feliz una semana, como cuando Costa Rica devaluó su moneda allá por los años 80, si mal no recuerdo, 81 o 82, una cosa tremenda. Yo fui a Costa Rica con $75 y yo la pasé en un hotel de primer orden. Así está la Argentina. Esto está viniendo otra vez, se está desenvolviendo. ¿Por qué razón? Porque está demostrándose que ciertas políticas, ciertas accionares están llevando a estos países de América Latina
a lo que usted ve, el fracaso. El detente lo tiene usted en Chile, ya lo tiene usted, como un detente. En Argentina está ocurriendo. En el Perú, usted ya miró lo que ocurrió. Yo soy de los que creo que la dinámica, el cambio es bueno, pero en el Congreso, lastimosamente, de nuestro país, no en este momento, no es una institución de diálogo. Lo lamento mucho, ¿verdad? En mi percibir. Yo estoy de acuerdo con usted que la directiva y el liderazgo de una institución como esa debe de impulsar el diálogo, pero también estoy de acuerdo en que todas las bancadas deben saber incidir. Voy a plantearle un inciso. Usted fue integrante de una bancada minoritaria, sin embargo, con un peso importante en la incidencia de los grandes temas. No se necesita ser mayoría parlamentaria para poder enarbolar ideas, planteamientos, argumentos importantes para debatir en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa ahora entonces con las fuerzas políticas ahí representadas? La falta de liderazgo y mucho desconocimiento en los temas nacionales. Llegó una camada grande de diputados que creyeron que los brincos y los saltos es lo que le va a dar resultado. Usted acaba de decirlo, yo me convertí casi en un único diputado, pero no había tema electoral en ese Congreso que yo no participara y contribuyese a lo que pudiese existir. Usted lo pudo ver. Sí. Usted puede ser mi juzgador, está autorizado para hacerlo. Y no solamente eso, se me dio la responsabilidad por parte del presidente del Congreso de estar a cargo de muchas responsabilidades. A mí se me dio todo lo que es un código procesal laboral, que ahí está en ese Congreso, que si hubiera interés por los trabajadores, Darío, les soy honesto, nosotros lo leímos la primera vez, faltan dos, pero la tercera es la discusión plena. Lo trabajamos con todos los trabajadores de Honduras, con la empresa privada, con organismos, con sindicatos, con todo. La Corte Suprema, los magistrados llegaban, etcétera, etcétera. Los más connotados del Colegio de Abogados llegaron para contribuir a crear ese código. Si tanto queremos a los trabajadores y este es un gobierno para el pueblo y por el pueblo, el Código del Trabajo se necesita, el Código Procesal Laboral se necesita. Usted no puede seguir en un país como este que se hable de Estado de Derecho, donde un trabajador reclama sus prestaciones y cómo va a creer, o sus beneficios sociales, y lleva 5 años esperando una sentencia. Usted no puede seguir, este no es un Estado de Derecho, esto es un remedio. Bien o mal, como sea, se lo van a dar o no se lo van a dar, pero por favor resuelvan. Pero con la forma procesal laboral que tiene Honduras en este momento, usted puede esperar 10 años una sentencia y que sea firme como para que le den. La gente se muere en el ínterin. Una serie de recovecos y de recursos, todo eso lo fuimos eliminando. Ahí está en el Congreso. Mire, Darío, nosotros propusimos en nuestro paso por esa institución, porque yo venía del Poder Judicial. Yo tenía 35 años del Poder Judicial entre pato al agua. O sea, todas las cosas que tenían que hacerse. Mire, yo presenté la iniciativa para que la defensa pública fuera una institución autónoma como es el Ministerio Público. No puede seguir siendo el sitio del chamberismo político, sino debe ser un ente realmente colegiado, preparado e independiente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que le planteaba a usted, yo recuerdo haber presentado ante ustedes una ley del Código de Comercio que está de los años 50, si fallece una persona y tiene 50,000 lempiras, no le están devolviendo el dinero. Tiene que declararse heredero. 50,000, un lempira, tiene que declararse heredero. Yo presenté la iniciativa de reforma al código, pero ahí los intereses de los abogados de los bancos se opusieron a esos saberes. Es decir, una serie de cosas, por ejemplo, hay un listado enorme de cosas que usted presentó en el Congreso. Yo presenté leyes. Sí. Yo presenté leyes, yo presenté códigos. Sí. Yo presenté cosas de ayuda social. Sí. Como ser, por ejemplo, los sueldos de los que son perdón, yo no sabía que el Estado tenía 6,000 becarios en salud pública. 6,000. Yo no lo sabía. Yo creí que solo eran los de medicina y qué sé yo. No, son 6,000. Entonces logramos el incremento de los internos y los residentes. Sí. Pero me dice la señora ministra de aquel momento, doctor, aquí tiene el listado de todo. ¿Cómo vamos a hacer con todos los becarios? Pues no, le digo.
como hizo Salomón, a todos por igual. 800 lempiras a los básicos y a los residentes 1000 y pico, y de acuerdo a la escala que tengan ellos. Vamos a hacer como Salomón, a todos un poquito, porque esto es lo que hay. Y así se hizo. Y mire, tranquilidad, usted puede ver que el beneficio social ha sido que no hay paralizaciones de ese sentido. Ahí tiene usted la ley del Instituto de Ciencias Forenses, que hay que discutirlo. Están las sanciones en la condición vehicular y reformas a lo que le están haciendo a la gente, quitándole la licencia por ocurrencias policiales. Sí. Sin ningún método científico correcto y válido. Sí. Si la ley dice muy claro, alcoholemia, y lo que sale por el aliento no es alcoholemia. No lo es, ya estoy cansado de decírselo. Dejen de estar haciendo prácticas realmente de ignorancia. Luego, el desarrollo inclusivo de personas con discapacidad. ¿Quiere que le cuente algo? ¿Sabe cuántas instituciones hay como me dijo un amigo, nuestro país? Ya no digamos este país, decir, por favor, nuestro país. En nuestro país hay 600 ONG sacándole no menos de 1.200 millones de lempiras para las personas con discapacidad, por si usted no lo sabe. Y hay ONGs, óigalo bien, de esposas de, en aquel momento, que ahí, estando usted en el Congreso, se les incrementó 90 millones. Y mire, se paró el relajo que había abajo. Fondos públicos. Fondos públicos. 600 ONG. Cuando usted guste, yo le mando la copia porque la ministra Rocío Tábara me entregó aquí este listado, doctor. Vea lo que hay aquí. 600 ONG. ¿Y siguen esos renglones en el presupuesto por favor, público? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? Si son ONGs que hay que revisar. Entiendo yo que la ministra de Finanzas actual, Rixi Moncada, a quien conozco muy bien, yo le participé al Tribunal Superior de Cuentas para que hagan una investigación si existen o no existen. Y la sorpresa es que hay algunas de ellas que ni tienen un lugar donde existir. Y hay juntas de este tipo que, aunque usted no lo crea, Darío, solo existe el director, el tesorero y el secretario, nada más. Pero no tienen el listado. Es como las planillas ficticias de los años 69, ¿se acuerdan? Otra de las propuestas, ley de privación de dominios de bienes de origen ilícito, pavimentación de la carretera Lepateriquia, autorizar a la universidad el uso de fondos. Pare ahí. Mire, autorizar a la UNA los fondos. Usted sabe que encontramos 458 millones para hacer reformas en el hospital escuela. Los encontramos ese dinero. En diferentes cuentas. En diferentes cuentas. Y resulta que los conjuntamos para que fuera la universidad que hiciera los cambios. Pregúnteme, lo único que se hizo fue quitar los tapazoles porque se estaban cayendo a pedazos, unas cosas de concreto que pesaban casi una tonelada. Vaya, eso se logró porque el dinero se acabó, se desapareció. Y dice acá la ley del CONADE. ¿Por qué la ley del CONADE? ¿A usted le parece correcto que la que dirige el CONADE tiene que escoger a los adjuntos? Me parece a mí que una institución es más creíble y depende más del Congreso si tuviera que ser nombrado los dos adjuntos por el Congreso Nacional para crear un cuerpo defensor de derechos humanos. Yo lo propuse. Y la lista es interminable. Continuaremos dando los otros detalles después de una pausa. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes un par de minutos nada más. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguien detenido? No, ninguno. No hay nadie. Ajá, y entonces, ¿cómo se explica eso desde el punto de vista criminológico? Eso es la razón por la cual no es llevar la contraria. Por eso usted no puede ser el que detiene, el que investiga y al mismo tiempo custodia al privado de libertad. Cada cosa tiene que ser diferente. Ponen a una funcionaria de viceministra de Seguridad arreglar cárceles, me parece impropio. Uno, porque no tiene la formación. Y dos, me parece a mí. Y número dos, me parece que no es el giro. Investigación criminal no era eso. Hoy, en este momento, sí debería estar ahí en la investigación criminal y presidiendo la investigación criminal de la destrucción de evidencias, de informes respectivos, de cómo participaron, cómo llegaron esas armas ahí, quién sacó esa granada, dónde estaban esas granadas, en qué batallón estaban esas granadas. Eso no, las granadas no son instrumentos policiales. No son de giro de las policías. Son del ejército. Los ejércitos usan granadas. A ver, me dice usted que la ley del registro de ADN solo sirve para cierto tipo de investigaciones. ¿No entonces es un instrumento eficaz en contra de la trata de personas, la investigación de la identidad de los migrantes, bueno, etcétera? Si usted logra a largo plazo
conjuntar de los 10 millones de hondureños, el mío, el suyo, el de todos, un banco como tal. No era necesario. El banco como tal puede ser el Banco Nacional de Órganos y de Tejidos y Fluidos de Honduras. Ya lo tenemos. Tenemos la Cruz Roja. Los bancos de sangre son bancos de tejidos fluidos, porque la sangre es un tejido fluido. Entonces, lo que se va a sumar es ahora órganos sólidos, que ya se trasplantan en el país. Desde 1982, en el Hospital del Seguro Social, se hizo el primer trasplante renal. Hoy en Honduras es una rutina el trasplante renal y los trasplantes de córnea. Es una rutina. Y vamos camino al trasplante hepático. Entonces, Honduras tiene la ley de trasplantes del año 2004. La misma ley de trasplantes establece la creación del Banco Nacional de Órganos. Pero Darío, perdóneme, hay muchas cosas que en este país no se hacen solo porque usted las promovió. Y como usted no es de mi partido, yo tengo que bloquearlo. ¿Me copió? En Honduras, el egoísmo bastardo, la miseria humana, porque eso es miseria. En pocas palabras le voy a decir, en las palabras concretas, la envidia, la carroña, el celo, todas esas cosas que sufre el que ha sido privado desde chiquito, si es posible antes de nacer, como usted lo promueve y que no es de su partido, y todavía dentro de su partido no pega patadas, no hace esto, no camina. Entonces yo ¿cuánto tiempo tengo hace de haber presentado la creación? Y la ley dice que el Ministerio de Salud debe de crear el reglamento, la ley del 2004, debe de crear el reglamento referente al Banco Nacional de Órganos. Y lo han hecho. Y lo han hecho. En este país, en el nuestro, solo se dedica el Ministerio de Salud a comprarte medicamentos. Todo el tiempo es comprarte medicamentos. Y nombrar plazas, y nombrar plazas, y nombrar. Pero los demás giros relacionados, a mi criterio, de la medicina preventiva, de la salud mental que tanto necesita el hondureño, pues es una población con unos cuadros mentales que ya estamos exportando el crimen. Somos un país que no solamente exportamos lo poquito que podamos exportar, ¿verdad? Camarones y no sé, estamos exportando criminales. Solo en la ciudad de San Francisco hay 200 criminales hondureños por narcotráfico, narcomenudeo. Solo en Barcelona hay 15 personas en pleno procesos por actos delictivos contra hondureños. Y yo me pregunto, ¿dónde va a sumar usted la estadística esa? ¿Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en criminalidad de Honduras? ¿O la de España? Si son hondureños contra españoles y hondureños contra hondureños. ¿Qué significa eso? ¿Qué refleja eso? Significa que hay organismos que en Honduras necesita trabajar muy en serio, más allá del 40% de sus obligaciones en la Secretaría de Salud, en lo que se llama salud mental, la cual no llega a la población. Usted tiene una medicina curativa de naturaleza orgánica, pero no tiene las indicaciones precisas para salud mental de nuestra población. ¿Pero y quiénes custodian la salud mental si en este país no hay ni siquiera un psicólogo por cada hospital? Hay en la planilla de la Secretaría de Salud 10, 15, 17 psicólogos para atender la población que demanda en 27, 30 centros hospitalarios. Pero usted mismo lo está diciendo. Se necesita ese profesional. Que lo voy a contar algo. Que no lo vuelvan a engañar a usted. Yo era un estudiante, creo que estaba en último año o algo así, no más no recuerdo. Cuando en la parte posterior del San Felipe estaba la unidad de salud mental, entre comillas, Hospital Psiquiátrico de Honduras, estaba atrás del San Felipe, ¿se acuerda? Entonces resulta que se hizo es un pequeño espacio chiquitito ahí, aquí en Tegucigalpa, y se hizo una cosa que se llama Hospital Mario Mendoza. Ese hospital tiene más de 60 años ya, o 50 años. Me acuerdo cuando se inauguró. Sí. ¿Ok? Eso no ha crecido, no puede crecer ni en espacio, ni en lugar. Sí, así es. ¿Ok? No puede crecer nada. Ni en cobertura, ni nada. Sí. Nada, no puede crecer nada. De acuerdo. Y eso es todo lo que hay. Allá en nuestra tierra, San Pedro Sula, un hospital como tal. Y somos un país con una drogadicción enorme, con drogas lícitas e ilícitas. Este es un país fármaco dependiente. Este es un país con el consumo y uso de drogas ilícitas enorme, gigantesco. De 10 albañiles, mínimo 7 usan marihuana. Y de 10 ingenieros hoy, mínimo 3 están usando marihuana y otros implementos, otras cosas. Es decir, eso es un estudio que nosotros hicimos. Eso le da a usted un perfil de la invasión comercial de drogas ilícitas en el país que hoy ya están y se venden aquí. Yo hice el estudio solamente de las escuelas de Tegucigalpa.
en la escuela de Estados Unidos, la escuela tal, que está a la par estaba antes a la par de la escuela, perdón, de la dirección de la policía femenina. Era una escuela que distribuía. En las cosas de las chicleras, solo se levantaba, visto que hay un doble fondo, ahí están las cuestiones estas. Usted lo puede ver, somos un país que el narcotráfico no es tráfico, póngale el 40% en el país y ya se iba. Hoy Honduras siembra hoja de coca, produce la pasta de coca. Y cuando a mí me preguntaban, ustedes, los medios de comunicación, les decía, ¿por qué detienen los productos químicos en Puerto Cortés? No los detengan, pónganle un GPS y sigan para localizar los laboratorios. Nunca lo hicieron. Otra pregunta asociada con eso mismo. ¿Por qué por qué localizan sembradíos de hoja de coca en Honduras y sacan pecho que han destruido tantas plantas? ¿Y quién es el dueño de esa finca? ¿Y dónde vive el dueño de esa finca? ¿Y no son entes investigadores entonces los que están de tratar eso? ¿Cómo lo explica? La lógica le dice a usted. ¿Qué? Y el sentido común le dice a usted que cuando usted investiga puede tener bloqueos. Cuando usted investiga, usted lo hace solamente en la parte mediática. Mire, Honduras tiene un territorio como la luna, de tanta explosión, dicen, de pistas de aterrizaje. ¿No se ha fijado? Que hubo una época que era todos los días, que decían que habían... Y salían copias de los que ocurría en Guatemala. Sí. Somos más explotados que la luna. Visto Honduras desde el espacio, es un montón de agujeros de tanta explosión. Sin embargo, venía para acá esta semana más de 1 tonelada de cocaína en paquete. ¿Quién nos iba a recibir? Realmente, dijimos el tema en cierta cuestión. Hemos desarrollado una política integral, plurifacética, institucional, de investigación para limpiar el país realmente de tanta criminalidad y de tanto lavado de dinero y de tanta cosa que le está causando daño a nuestra población. ¿Cuál es la respuesta suya a esa misma pregunta? A esta misma. Creo que falta conocimiento y realmente conciencia del daño que está ocurriendo en nuestro país. Por último le voy a dejar, complicidad. Ciegos, sordos y mudos sobre el tema. La última pausa. Estamos en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Exdiputado Castro Bobadilla, ¿es cierto que usted una vez llevó un arma de fuego al Congreso? Claro que sí, pero no era de fuego, parecía arma de fuego. Estábamos en la ley de armas, acuérdese. Y como yo he sido docente de esos temas, aunque nunca he tenido armas de fuego yo, y la vida me permitió vivir de eso, del crimen. Yo he vivido del crimen y de las cuestiones en relación a la medicina con el crimen. Y una conjunción en mi cabeza realmente de poca data frecuente en las personas. Entonces el arma, estábamos en la ley de armas y estaban hablando, gente estaba opinando sobre, matones, digámoslo así, estaban hablando, ¿verdad? Había gente que hablaba tonteras sobre armas de fuego. Entonces dije yo, me ocurrió, mira, me vas a traer mi set de proyectiles aquí y me vas a traer con la que yo doy clases. Es impresionante el arma porque igualita, pero de juguete. Y la llevé. Entonces, cuando empezamos a hablar, yo pedí la palabra y saco el arma y la pongo. Y Toño Rivera viene y llama al doctor Oliva. Mire que el doctor gastó el arma. Sí, con esta vamos a entendernos aquí. Y era de juguete, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, era porque estábamos discutiendo la ley de armas. Yo siempre he creído que Honduras, por si usted no lo sabe, póngale usted, son 6 personas en Olancho en una casa mínimo. El promedio son 7. De los 7, sí, unas 4 son varones. De los 4 por 5, 5 por 4, ¿te acuerdas? ¿Va? ¿Cuánto es? ¿Va? Sí. ¿Verdad? Se sabe las tablas, 4, ¿verdad? 15. Ok, sí, bueno.
Muy bien, solo en esa casa tienen derecho legal A 20 armas. a 20 armas de fuego. Y corta, ¿verdad? Con 4 personas. Con 4 personas. Sí. Entonces deduzca usted cuántas armas, porque no le hacen un inventario a la armería de Honduras, cuántas armas ha vendido en los últimos 5 años. Se va a impresionar usted. Es impresionante. Entonces, ¿realmente queremos combatir la criminalidad de Honduras? Yo le pregunto a usted como, bueno, usted es político. ¿Usted aprecia que el actual gobierno tiene una política criminal? Yo creo que no. Creo que lo que tiene más es, a mi criterio, es mucha improvisación. Mire, una de las características, este programa, el que usted tiene que tener un guión, a la hora del anuncio, todo es una programación. Los países se caracterizan por una organización, por eso se llaman países desarrollados, por seguir una secuencia. Yo le devuelvo la pregunta a usted, ¿y es que Honduras ha tenido alguna vez una política criminal? La pregunta es, este es nuestro país, óigalo bien, nuestro país es el país de Centroamérica que más gasta en el campo de la seguridad de todo Centroamérica. Es más, gastamos más que Costa Rica, Panamá, y si es posible que El Salvador juntos. Con todo su conocimiento y experiencia, ¿a usted no lo llamaron los líderes del actual gobierno para ser parte del equipo? No, muchas gracias. Muchas gracias. En este tema ya no. Es decir, no es mi giro actualmente ni mi proyecto de vida. Todas las personas tenemos proyectos de vida. Yo soy una persona organizada. Y si no hay una programación y un consenso entre todos los actores que van a participar en una política criminal como nación, creo que uno mejor se hace a un lado. Doctor Castro, ¿usted es pariente de doña Xiomara Castro? Pues mire que Iris Xiomara y sus hermanas vivían ahí en la colonia Lara de Tegucigalpa. El padre de ellos se llamaba Irene Castro. Mi abuelo se llamaba Irene Castro. Ambos, mi abuelo de Colinas Santa Bárbara. Nosotros somos de Santa Bárbara, Colinas. Y mi abuelo Irene, el primer alcalde de Colinas, amable de Jesús, me invitó a los 100 años de ese municipio y su primer alcalde fue mi abuelo, abuelo de Xiomara. Entonces, ¿qué le dice a usted? Mi respuesta ahí la tiene usted. Venimos del mismo tronco, padres diferentes, primos entre sí, primos hermanos entre sí. Y yo me siento, ¿cómo le puedo decir? Satisfecho por la genealogía que hay en mi familia, en todos los apellidos que puedo tener, de gente que ha sido presidente de la Corte, Salomón Jiménez Castro, por ejemplo, 3 veces presidente de la Corte, pariente de mi padre, pariente mío por consecuencia. Por ahí me encontré un primo que se llama Efraín Bu, no sé si lo conoce, el doctor Efraín Bu, su padre, primo de mi padre, etcétera, etcétera. Los Santa Bárbaras casi todos somos parientes. Por supuesto. ¿Cómo ve la gestión gubernamental de su pariente? Con mis reservas. Porque siendo una mujer, lo que daría, si yo tuviera que decirle algo, escucha más a tu población. Yo le escribí. Me parece que tiene que escuchar más a la población. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Escuchar para qué? Para poder resolver, para establecer un diálogo nacional, para bajar el número de conflictos que vivimos en el día a día. Ella es mire, Xiomara Castro es una mujer muy sencilla, es bien sencilla en su manera de ser, tan sencilla que a veces es incomprendida, pero tiene su propio liderazgo, como todas las mujeres, y ha logrado crear una familia. ¿Ella es la que manda? Creo que no. Creo que ella ha delegado muchas funciones en su esposo, y creo que en eso yo comprendo, y creo que tiene razón la población. Cuando el pueblo se pronuncia, ¿quién se pronuncia? Y ha hecho la indicación. Me parece que tiene que asumir un papel más dinámico, más ejecutivo, menos dependiente, más acercarse al diálogo, a confrontar, a tratar de unir a la nación. Yo le diría
que muchas cosas son innecesarias. La famosa convocatoria que hay bajo el Congreso creo que no debe de ser. ¿Por qué razón? Porque esto no es de cuidados intensivos, hay cosas prioritarias para el Congreso Nacional. Hay que darle tiempo a los diputados para que veamos los pros y los contras en relación a determinados accionarios. Yo comparto la opinión de que el Ministerio Público necesita, previo a todo esto, para mí era necesaria una reforma completa de su ley orgánica. Me parece que la sociedad civil que está ahí, usted lo sabe, que hay un Consejo Ciudadano, no tiene ni dientes, nada. Es algo inodoro, incoloro, insípido y eunuco, no tiene nada. Existe en el papel. Creo que se necesita autonomía en funciones de investigativas, forenses, como policiales que tienen la TIC. Yo creo muchas cosas que hay que hacer. En ese sentido, ¿dónde radica la importancia medular de la elección del fiscal general y fiscal adjunto en el Congreso? De nada le sirve al Congreso Nacional poner a cualquier abogado si no tiene el conocimiento en el área de investigación criminal y forense. ¿Cuál es el giro del Ministerio Público? La investigación criminal y la acusación penal pública. ¿Qué es el Código Penal? Crímenes, delitos. Y usted tiene que llevar riqueza de información, no la estadística de cuánta denuncia se presente. Creo que usted sabe, usted estaba de congresista, yo formé parte de la comisión para la selección del actual fiscal. Mi voto fue disidente ante el grupo y luego en Cámara tuve mi voto particular. ¿Por qué razón? Porque él no presentó documentación. ¿Aprecia esas características que demanda el Ministerio Público en los 5 nominados para fiscal general? Mire, y hay gente muy valiosa. En esos 5, no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero ahí hay gente muy valiosa, gente muy correcta, gente muy honesta y muy capaz y con mucha experiencia. Espero que pudieras darle la oportunidad a los congresistas y sobre todo no esa visceralidad que usted mira, porque usted mira mucha visceralidad en el Congreso. Gente muy capaz que pudiera acercarse a ellos y unirse a la bancada tras personas que puedan tener tranquilidad. Espero que no se vaya a usar el Ministerio Público para persecución penal pública de naturaleza política. ¿A qué atribuye que ahora, 15 días después de haber recibido esa nómina en el Congreso, todavía no se hablen, todavía no se estén estableciendo acuerdos para sacar esa tarea antes de que concluya agosto? Pregúntele entonces al secretario del Congreso y al presidente que llevan la agenda. Usted sabe que todo se trabaja con agendas ahí. Y las agendas las ponen ellos dos. Si las agendas son sin consenso de junta directiva, dígame una cosa, ¿cuántas sesiones de junta directiva han tenido ellos donde tengan el acta levantada? Yo le hago esa pregunta. La junta directiva, pero se llaman junta directiva, tiene que tener su propio libro de actas, de sesiones y sobre los temarios que se están ventilando. Para que se reúna el presidente del Congreso con la bancada, se levantan actas y se lleva un libro de actas. Todo tiene que ser transparente y todo tiene que estar anotado. Finalmente, doctor Castro, hace 18 meses lo vimos a usted en un escenario en el Estadio Nacional que presidía la toma de posesión del nuevo gobierno. Hoy, 18 meses después, ¿está orgulloso? ¿De qué? ¿Del gobierno? Bueno, yo fui a un acto que es de gestor oficioso. ¿Qué gestionó usted ahí? Yo fui la persona que se buscó para, con el conocimiento y con el contacto, pudiéramos levantar actas y todo lo demás en relación. ¿Usted llevó a la jueza para que juramentara a la presidenta? Yo no la llevé. Ella vino conmigo. No, bueno, sí. Quiero decir, doctor, perdóneme por no saber expresarme, yo soy un campesino. ¿Usted gestionó que la jueza Carla Romero llegara a tomar la toma de posesión? A mí me llamó el presidente del Partido Libre, don Manuel Zelaya. A mí no me llamó Iridiomar, a mí me llamó él. Y me pidió si yo podía hacer esto y esto. ¿Cómo no? Usted sabe que es trabajo, ¿verdad? Entonces, hicimos las actas. Yo hice las actas. Y luego se recibieron en casa las personas. Yo llamé primero a un juez, después a otro juez, después a otro juez, y así. Y muchos dijeron, no, yo no, que no sé qué, no, que yo no me quiero meter, no, así. ¿Y el presidente del Congreso? Como dice aquella canción, esta cobardía. ¿Y el presidente del Congreso? Yo entendía que al señor Luis Redondo estaba enterado, informado, yo entendía, ¿verdad? ¿Por qué no la juramentó él? Con mucho gusto le explico. Es al revés.
Usted fue congresista. Se suspende la sesión del Congreso en su establecimiento. Tendría que desplazarse al estadio. Tenía que haber sonado una campana ahí. Se reanuda la sesión. ¿Usted miró eso? No. ¿Quién tenía que hacerlo? El secretario. Señor presidente, hay quórum. Es decir, constató que haya quórum, le dice el presidente, sí hay quórum. El presidente dice, se reanuda la sesión. ¿Miró usted ese acto en el estadio? No lo miró. Usted no miró la continuidad de la sesión del Congreso. Sí, pero la jueza no la invitaron a raíz de eso. La jueza ya la habían invitado previamente. Correcto. Entonces usted puede ver una serie de ilegalidades. Fíjese bien, acuérdese que toda acción de un Estado y de los ciudadanos en sí tiene que tener el principio de legalidad. De acuerdo. Y en el Congreso en el estadio usted miró un acto público que parecía del Ejecutivo, como una coronación. Y no podía ser así. Era responsabilidad del Congreso todo lo que ocurriera en el estadio. Me queda claro. Solo nos queda un minuto. Le agradezco mucho su gentileza de estar aquí. ¿Quiere dejarle una última reflexión a Honduras? Yo creo que nuestra población tiene que tener esperanza. Y creo que sí va a venir en las próximas elecciones la oportunidad de poder elegir yo presenté una ley, acuérdese, tanto de justicia electoral como una nueva ley electoral yo la presenté, que hubiera la segunda vuelta y dos, que realmente la población elija. Los errores y lo que tenemos hoy en el país es por haberle hecho así. Eso no es elegir. Eso es pasearse en una nación. Aquel que fomente ese tipo de voto, lo único que están haciendo es destruyendo la nación. Y Honduras está siendo destruida por esa acción. Necesitamos una reforma de la ley electoral para que realmente nuestra población aprenda a elegir a los mejores ciudadanos para que puedan ayudar a solucionar los problemas de la nación. El próximo gobierno tendrá los mismos problemas que este gobierno tuvo. Exactamente igual. Seguridad, salud, lo misma cosa. Los eternos problemas con los cuales patinamos siempre porque no se resuelven. Mi criterio es que hay esperanza en partidos. Hay partidos que se están organizando tranquilamente, pausadamente. Y creo que en Honduras hay candidatos que van a poder ser la solución de los problemas del país. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. La invitación. Espero que en el futuro podamos reunirnos de nuevo y conversar. Somos vecinos, somos del mismo origen, somos sanpedranos. Necesitamos sanpedranizar. Le agradezco mucho. O Honduras se convierta en el progreso de la zona sur. Gracias. Doctor Denis Castro Bobadilla, médico, abogado, exdiputado, analizando hoy la actualidad del país. A todos ustedes, muchas gracias. Adiós.